Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Y dígame, ¿de dónde viene? Uf, caramba. Sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492. Aunque parezca descabellado, algún tiempo atrás, el mundo entero no tenía idea alguna de la existencia de América, ni tampoco los nativos americanos sabían que había inmensos reinos del otro lado del mar. Para saber cómo fue el primer encuentro entre estos dos mundos, tenemos que irnos hasta el 3 de agosto de 1492. En un pueblito llamado Palo de la Frontera, 3 barcos partieron hacia Occidente. Nunca nadie antes había ido en esa dirección y no se sabía qué podía haber más allá del horizonte. Luego de algunas semanas de viaje, cuando las provisiones empezaron a escasear y la tripulación estaba al borde del colapso, uno de los marineros gritó a los 4 vientos: ¡Tierra a la vista! Habían llegado al continente americano. Bueno, en realidad a una islita muy cerquita del continente. Pero, ¿cómo fue que empezó este viaje transoceánico? Primero de todo, debemos entender la importancia del comercio que existía ya hace mucho tiempo entre los países europeos y Asia. Gracias a este vínculo comercial, los europeos podían conseguir productos que de otra forma les era imposible, como la seda y porcelana de China o las especies de Persia y la India. Estas especies tenían mucho valor. Los europeos empezaron a desarrollarse y producir cada vez más alimentos. Esto permitió que aumentara la población y así también la demanda de productos de lujo que provenían de Oriente, como los perfumes, las sedas y las especies. Pero había un pequeño problema: los europeos no tenían ningún producto muy atractivo para ofrecer. Por lo tanto, la única forma de adquirir los bienes provenientes de Asia era pagando con oro y plata. Es así que varios reinos se lanzaron en la búsqueda de estos metales preciosos. Es así que a un hombre llamado Cristóbal Colón se le ocurrió un plan, y era que para llegar al este había que navegar hacia el oeste. Le ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando, los soberanos de España. El momento no podía ser mejor, ya que la monarquía española estaba de festejo porque acababan de conquistar Granada, después de varios siglos, y al no tener enemigos cerca, podían concentrarse en otras cosas, como fortalecer su poder marítimo. Es así que aceptan financiar el viaje de Cristóbal Colón. Y el 3 de agosto de 1492 salen desde el sur de España La Niña, La Pinta y la Santa María, con cerca de 90 tripulantes para dar la vuelta al mundo y llegar a Asia por el otro lado. Sin embargo, ninguno sospechaba que en la mitad de su recorrido se iban a encontrar con un nuevo continente. Habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos.
Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre.